Dicen que todo guerrero necesita un hogar al cual regresar. Para Miguel Hernández, un veterano de la Infantería de Marina de E.U., de 35 años, ese hogar se había convertido en una pequeña casa en las afueras de Seattle, donde vivía con su esposa Sofía. Nadie podía imaginar que detrás de la fachada de su matrimonio perfecto se escondía un oscuro secreto. Sofía Hernández, de Soltera Ramírez, propietaria de una cadena de prestigiosas tiendas de... El sol primaveral se elevaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de Seattle con suaves tonos pastel. En la casa de 2 pisos en la calle Cedro ya bullía la vida. Sofía se afanaba en la cocina, preparando el desayuno, mientras Miguel se alistaba para otro viaje. Ella había elegido deliberadamente este tranquilo suburbio. Aquí era fácil perderse entre familias respetables de clase media como ellos. Miguel llamó colocando en la mesa platos con el desayuno humeante. Baja, que se enfría todo, mi amor. Se oyeron pasos pesados en la escalera. Miguel apareció en la cocina, alto, de hombros anchos, con una chaqueta de cuero gastada. La cicatriz en su mejilla derecha, un recordatorio de la metralla de una explosión en Kandahar, ya se había desvanecido casi por completo. Pero Sofía sabía que cada noche soñaba con los 2 amigos que perdió en aquella batalla. Huevos Benedict sonrió besando a su esposa en la mejilla. Sabes que no merezco una reina de la cocina como tú, ¿verdad, mamacita? Sofía se rió, pero en el fondo de sus ojos oscuros se reflejó un destello de preocupación. Cada vez que su esposo decía que no la merecía, ella sentía una punzada de culpa. Si él supiera. El encuentro de ambos 5 años atrás había sido como una escena de película romántica. Sofía, que entonces se presentaba como Rosa Méndez, se detuvo en una cafetería de carretera Honnis durante su huida de Las Vegas. Había planeado esta operación durante meses, nuevos documentos, una historia de cobertura, cuentas en paraísos fiscales, 12 millones y una memoria USB con información comprometedora sobre todo el imperio de O'Hara, sabía que era. Aquella noche estaba sentada en una mesa del fondo, removiendo nerviosamente su café ya frío, cuando escuchó el rugido de un motor diésel. Un enorme camión se estacionó afuera y 1 minuto después entró a la cafetería un hombre alto con una chaqueta vaquera gastada. Inmediatamente notó su porte militar y la cicatriz reciente en su mejilla. Disculpe, señorita, su voz profunda la hizo sobresaltarse, pero creo que se le cayó esto. Le extendía un pañuelo de seda, un regalo de O'Hara que ella había olvidado por completo. Sus miradas se encontraron y algo saltó en su pecho. En aquellos ojos verdes se leía el mismo cansancio y soledad que ella veía cada mañana en el espejo. Miguel Hernández se presentó él, camionero y de pasada, salvador de pañuelos de seda de hermosas desconocidas. Rosa Méndez, se sorprendió de lo fácil que le resultó mentir. ¿Me acompaña? Aquí sirven un café horrible, pero dicen que la tarta de manzana no está mal. Hablaron hasta el amanecer. Miguel le contó sobre su servicio en la Infantería de Marina, cómo después de la desmovilización no pudo adaptarse a la vida civil y encontró paz en los largos viajes. Ella escuchaba y por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. ¿En qué piensas, mi cielo? La voz de su esposo la devolvió a la realidad. En nuestro primer encuentro, Sofía sonrió arreglándole el cuello de la camisa. ¿Recuerdas esa tarta de manzana? ¿Cómo olvidarla? La tarta más desabrida de mi vida, pero la mejor noche la besó en la frente. Bueno, tengo que irme. Último viaje antes del fin de semana. Después de que su esposo se marchara, Sofía se dirigió a la oficina principal de Pure Wheat. En 5 años había convertido la cadena de tiendas de novias en un negocio próspero con una facturación de varios millones de dólares. No había elegido este nicho por casualidad. El gran flujo de efectivo era perfecto para legalizar el dinero robado. Su oficina estaba situada en el piso superior de un moderno centro de negocios. Las ventanas panorámicas ofrecían vistas a la bahía de Giot y los rascacielos del distrito financiero de Seattle.
Sofía revisaba documentos para una reunión con banqueros cuando su asistente Amanda entró en su despacho. Señora Hernández, los representantes del banco han confirmado la reunión para las 2. Colocó una carpeta con documentos sobre la mesa. Están dispuestos a discutir una línea de crédito para la expansión de la cadena. Sofía asintió. Cada documento estaba verificado hasta la última coma, eso lo había aprendido de O'Hara. Michael la serpiente O'Hara. Trataba de no pensar en él, pero a veces se despertaba por la noche empapada en sudor frío, recordando su mirada de acero y su voz que helaba la sangre. La reunión con los banqueros fue un éxito. Sofía malabarista virtuosamente con las cifras, hablando de los planes de desarrollo del negocio. Ninguno de los presentes podría imaginar que esta elegante empresaria había sido una vez una mujer de la calle en Las Vegas, hasta que O'Hara vio su potencial y la convirtió en su protegida. Por la tarde Miguel regresó temprano. Estaban sentados en el porche, disfrutando de la puesta de sol y discutiendo planes para el futuro. Sofía bebía vino tinto mientras su esposo disfrutaba de su cerveza artesanal favorita. Estuve calculando, Miguel puso sobre la mesa una libreta desgastada con cálculos. Si todo sale según lo planeado, en un par de meses podré pedir un préstamo para mi propio camión. Estoy harto de trabajar para otros. Cariño, pero ¿para qué un préstamo? Sofía dejó su copa. Tenemos ahorros, yo podría. No, la interrumpió suave pero firmemente. Ya haces demasiado por nosotros. Esto tiene que ser mío. ¿Entiendes, mi amor? Ella entendía. Miguel siempre había sido así, honesto hasta la médula. Lo amaba por eso, y se odiaba a sí misma por sus mentiras. De repente, el silencio de la tarde fue rasgado por el sonido de un automóvil que se acercaba. Un Cadillac Escalade negro con cristales tintados pasó lentamente frente a su casa y se detuvo. Sofía se quedó helada. Conocía ese coche. O'Hara siempre prefería exactamente ese tipo negro como su alma. Miguel, su voz tembló, pero no tuvo tiempo de terminar. La puerta de entrada se salió de sus goznes con un estruendo. Capítulo 2. Máscaras caídas. El tiempo tiene la extraña propiedad de estirarse en los momentos críticos de la vida. Para Sofía, los siguientes minutos se convirtieron en una eternidad. Vio como a cámara lenta a 2 hombres con trajes negros irrumpir en su sala de estar. Tras ellos, golpeando tranquilamente el suelo de madera con su bastón, entró Michael la serpiente O'Hara en persona, esbelto, canoso, con un impecable traje gris de Brioni. Sus ojos de acero encontraron inmediato. Miguel reaccionó como el infante de marina que era, con la velocidad del rayo, pero contra 3 profesionales, uno de los cuales empuñaba una pistola, no tenía posibilidades. Una breve pelea terminó con él siendo arrojado sobre la mesa de café. El cristal se hizo añicos. No, por favor, gritó Sofía cuando Ray, el carnicero Donovan, el fiel ayudante de O'Hara, retorció los brazos de su marido a la espalda. ¡Qué escena tan conmovedora! O'Hara se sentó en un sillón cruzando las piernas, la esposa ejemplar protegiendo a su amado esposo. Dime, Sofía, ¿o debería llamarte Rosa? O quizás Carmen, como te llamabas cuando te recogí de las calles de Las Vegas. Miguel se quedó inmóvil, alternando su mirada confusa entre su esposa y el visitante no invitado. O'Hara alzó las manos teatralmente. ¿No le has contado a tu querido esposo sobre nuestro pasado común? Sobre cómo te encontré, una prostituta de 18 años con estudios de derecho incompletos y grandes ambiciones. Cómo te di educación, te convertí en mi mano derecha. Cállate, gritó Sofía, pero O'Hara solo sonrió con desdén. Cuéntale, querida, cómo gestionabas mis negocios legales. Cómo blanqueabas dinero a través de una red de casinos, cómo calentabas mi cama. Hizo una pausa, saboreando el efecto de sus palabras, y cómo una noche robaste $12 millones y una memoria USB con información muy importante. Miguel dejó de resistirse. Su rostro se convirtió en una máscara pétrea, solo los músculos de su mandíbula se tensaban bajo la piel.
Sofía vio cómo en sus ojos se apagaba lentamente lo que tanto amaba, la confianza ilimitada. Ray O'Hara asintió a su ayudante. Explícale al señor Hernández cómo tratamos a quienes nos engañan. El primer golpe alcanzó a Miguel en el plexo solar. Con el segundo, en la mandíbula, se mordió la lengua. La sangre tiñó su camisa blanca de color escarlata. Sofía intentó lanzarse hacia su marido, pero el tercer matón la sujetó. 20 millones, pronunció O'Hara levantándose del sillón, con intereses por 5 años. Tienes un mes, Sofía, de lo contrario. Asintió hacia Miguel, a quien Ray estaba convirtiendo metódicamente en un amasijo sanguinolento. Empezaré a enviártelo por partes. Los matones se fueron tan repentinamente como habían aparecido. Sofía corrió hacia su marido, intentando detener la sangre con servilletas de papel. En su cabeza resonaba la voz burlona de O'Hara: 20 millones, 20 millones. ¿Por qué? La voz de Miguel estaba ronca por el dolor. Estaban sentados en la sala de espera del hospital, aguardando una radiografía. ¿Por qué no me lo contaste? Sofía guardaba silencio, arrugando en sus manos un pañuelo ensangrentado. ¿Cómo explicarle a alguien que toda su vida durante los últimos 5 años había sido construida sobre mentiras? Necesito contártelo todo, dijo finalmente, desde el principio. Las Vegas, hace 7 años. Sofía Ramírez, de 18 años, estaba de pie en una esquina de Fremont Street, temblando de frío en un vestido corto. 3 meses antes había tenido que abandonar la facultad de Derecho, no había dinero para la matrícula, y sus sueños de una carrera como abogada se habían estrellado contra la dura realidad. Fue entonces cuando conoció a O'Hara por primera vez. Su Cadillac se detuvo junto a ella y él le ofreció no sexo, sino una cena. Durante la cena le preguntó sobre su vida, sus estudios, sus sueños, y luego le hizo una propuesta: convertirse en su protegida. Tienes una mente aguda y un rostro hermoso, le dijo entonces, te enseñaré a usar ambos. Los siguientes 2 años fueron como una montaña rusa. O'Hara pagó su educación en una escuela de negocios, contrató tutores de etiqueta y finanzas. Ella era una alumna capaz, rápidamente dominó los entresijos del blanqueo de dinero a través de empresas legales, aprendió a negociar con banqueros y políticos. Y luego se convirtió en su amante. No por coacción, O'Hara nunca usaba la fuerza. Simplemente en algún momento le pareció que estaba enamorada de este hombre peligroso y poderoso. Fui una tonta, Sofía se secó las lágrimas, pensé que me amaba y luego descubrí la verdad. ¿Qué verdad? Miguel hizo una mueca de dolor cuando la enfermera le curaba el rostro magullado. ¿Sobre a qué se dedicaba realmente? No solo blanqueo de dinero, tráfico de personas, drogas, asesinatos por encargo. Encontré accidentalmente archivos en su computadora. Estaba todo: nombres, fechas, cantidades. Copié la información en una memoria USB. Y robaste el dinero, completó Miguel. 12 millones en efectivo. Planifiqué mi fuga durante 3 meses, nuevos documentos, una historia de cobertura, una ruta de escape. Y luego te conocí. Un pesado silencio se instaló en el pasillo del hospital. Sofía vio cómo su marido luchaba consigo mismo. El deseo de rechazarla, a ella que le había mentido, competía con el deseo de protegerla. ¿Entonces nuestro matrimonio también fue una mentira?, preguntó finalmente. No, le agarró la mano sin hacer caso de la sangre seca. Te lo juro, es lo único real en mi vida. Me enamoré de ti a primera vista en aquella cafetería. Eras tan honesto, auténtico. Miguel cerró los ojos, su pecho se elevaba pesadamente. Tenemos un mes, dijo finalmente. ¿Dónde está el dinero? La mayor parte está invertida en el negocio, unos 5 millones en cuentas offshore, pero 20, negó con la cabeza, necesito tiempo para venderlo todo. No, Miguel abrió los ojos y Sofía se sobresaltó. En ellos había aparecido esa mirada que recordaba de sus historias de guerra.
No tenemos tiempo, pero tengo un plan. Capítulo 3. Plan de venganza. El abandonado almacén industrial en las afueras de Seattle recibió a Miguel Hernández con un frío sepulcral. A través de las ventanas rotas cerca del techo se filtraban los rayos del sol matutino, creando un extraño juego de luz y sombra en el suelo de hormigón. Presionando la mano contra sus costillas magulladas, recorrió lentamente el recinto, reconstruyendo mentalmente un esquema de operación de combate. Aquí todo debe ser perfecto, murmuró para sí, sacando una libreta desgastada. Ninguna casualidad, ningún error. Los últimos días después de la invasión de O'Hara habían convertido su acogedor hogar en un cuartel militar. Miguel parecía haber regresado 10 años atrás, a su vida anterior, una vida donde cada decisión podía ser la última. «Estás loco, hermano», Mark Rodríguez, su viejo amigo de los servicios de inteligencia de la Infantería de Marina, miraba los planos desplegados sobre la mesa de la cocina. «Esto no es Kandahar, aquí es territorio civil». «Dejaron de ser civiles cuando irrumpieron en mi casa con amenazas», Miguel señaló el esquema del almacén. «Mira, primera línea de defensa, alambres con granadas de señalización. No de combate, solo ruido y luz. Aquí y aquí instalaremos trampas con petardos». Los moretones en su rostro aún no habían desaparecido, pero sus ojos ardían con la fría furia de un militar profesional. Sofía, observándolo desde el umbral de la puerta, apenas reconocía en él al hombre amable y tranquilo con quien se había casado. ¿Y cuánto tiempo necesitas para la preparación? Mark tomaba notas en su libreta. Una semana, 10 días como máximo. Miguel desplegó un nuevo plano. Necesito materiales, alambre, petardos, bengalas, herramientas de construcción. Nada criminal, todo se puede comprar en tiendas normales. Mientras tanto, Sofía había puesto en marcha su propia operación. Llamaba metódicamente a posibles compradores, se reunía con corredores, tasadores y abogados. Su cadena de tiendas de novias, Pure Wite, debía venderse por partes. 4 millones por 3 tiendas. Colocó los documentos frente a Miguel en la noche del tercer día. Es la mejor oferta. Bende asintió sin apartar la vista de algún esquema que estudiaba, pero no le digas a O'Hara la suma real, que piense que hemos reunido los 20. Sofía se hundió en un sillón, masajeándose las sienes. Miguel, quizás simplemente le demos lo que tenemos. Puedo venderlo todo, pedir prestado a conocidos. No, finalmente levantó la mirada de los papeles. Si empezamos a regatear, nos considerarán débiles, y a los débiles los destruyen. Vi eso en la guerra. El almacén se transformaba día a día. Miguel y Mark trabajaban como poseídos, convirtiendo el recinto abandonado en un auténtico campo de pruebas. Cada entrada, cada ventana, cada rincón oscuro se convirtió en parte de un sistema de defensa cuidadosamente diseñado. «Aquí irá un cable con una bomba de humo». Miguel tendía un alambre fino entre columnas. «Cuando se active, el humo llenará todo el espacio. En la oscuridad y el pánico no notarán las trampas principales». Mark fijaba una red de camuflaje sobre una de las fosas improvisadas. «Y esto seguro que no matará a nadie», asintió hacia las estacas afiladas en el fondo. «No, si son cuidadosos». Miguel comprobaba la tensión del alambre. «Lo principal es hacer que pierdan el equilibrio, distraer su atención. Como nos enseñaron en inteligencia, crea caos y úsalo». Para el final de la semana, la preparación entró en la recta final. Sofía ya había vendido 5 tiendas, recaudando casi 7 millones. Miguel había perfeccionado el sistema de trampas, convirtiendo el almacén en un verdadero laberinto del miedo. «Ahora hay que hacer que vengan precisamente aquí», dijo, mirando a su esposa. «Llámalo, dile que el dinero está listo». Sofía, con dedos temblorosos, marcó el número que una vez conoció de memoria. O'Hara respondió instantáneamente. «Espero que tengas buenas noticias, querida». Su voz era tranquila y cortés como siempre.
El dinero está reunido, trató de hablar con seguridad, los 20 millones completos, pero el encuentro será solo bajo mis condiciones. ¿Y cuáles son? El viejo almacén militar en Industrial Road, mañana a medianoche. Una pausa. Interesante elección de lugar, en su voz apareció un deje apenas perceptible de burla. Está bien, querida, mañana a medianoche. Cuando la comunicación se cortó, Sofía miró a su marido. Él asintió brevemente, la primera parte del plan estaba cumplida. En la última noche antes de la operación, Miguel no podía dormir. Estaba sentado en el garaje, comprobando y volviendo a comprobar el equipo. Bengalas, bombas de humo, cuerdas, linternas, todo estaba dispuesto con meticulosidad militar. Sofía lo encontró allí mucho después de medianoche. Perdóname, susurró, abrazándolo por detrás, todo esto es culpa mía. No apretó su mano, el culpable es quien vino a nuestra casa con amenazas y mañana lo lamentará. En la oscuridad del garaje, sus ojos brillaron con dureza, los ojos de un infante de marina listo para el combate. El día siguiente lo cambiaría todo, de una manera u otra. Capítulo 4. Los marines nunca se rinden. La noche se presentó sin luna. Densas nubes cubrían el cielo sobre Seattle, convirtiendo el distrito industrial en un mar negro de sombras. Miguel Hernández tomó posición en la galería metálica del almacén abandonado una hora antes del tiempo acordado. Sus dedos acariciaban distraídamente la empuñadura de una pistola de señales, la única arma que había decidido usar. En su auricular se escuchó la voz queda de Mark. 3 vehículos acercándose por el lado este, un Escalade negro y 2 Suburban. Parece que tu princesa no mintió sobre la hora de la reunión. Miguel miró hacia abajo, donde Sofía esperaba bajo la tenue luz del único farol. Vestía un traje negro ajustado, el mismo con el que cerró sus primeros tratos para O'Hara. En sus manos sostenía un maletín de cuero. Vacío, por supuesto, pero eso solo lo sabían ellos 3. Recuerda el plan, susurró al micrófono, nada de improvisaciones, en cuanto empiece, sácala por la salida oeste. El sonido de los vehículos acercándose rompió el silencio exactamente a medianoche. Los faros iluminaron la silueta de Sofía, que permanecía inmóvil en medio del recinto vacío. No se movía, solo apretaba con más fuerza el maletín. O'Hara apareció primero, una figura alta en traje gris. Tras él seguían 6 matones, incluido el corpulento Ray, el carnicero Donovan. Sus pesados pasos resonaban como ecos bajo las bóvedas del almacén. Sofía, querida, la voz de O'Hara era casi tierna. Qué imprudente por tu parte elegir un lugar tan solitario. El dinero está aquí, levantó el maletín. 20 millones en efectivo, como pediste. Por supuesto, O'Hara hizo una señal a sus hombres. Ray, sé amable y compruébalo. Donovan dio un paso adelante y en ese momento se activó la primera trampa. El fino alambre invisible en la penumbra cedió bajo su pie. El ensordecedor estallido de una bengala hizo que todos se sobresaltaran. El humo blanco llenó instantáneamente el recinto. ¡Qué demonios! El grito de Donovan se ahogó en una serie de nuevas explosiones. El plan de Miguel funcionó a la perfección. En el pánico y la confusión, los matones de O'Hara comenzaron a disparar a ciegas, aumentando solo el caos. A través del humo, bengalas de señalización estallaban aquí y allá, convirtiendo el almacén en una surrealista discoteca. Mark, siguiendo exactamente las instrucciones, ya arrastraba a Sofía hacia la salida de emergencia. Miguel vio cómo ella se resistía, sin querer dejarlo solo, pero no había tiempo para discutir. Y entonces comenzó el verdadero infierno. Uno tras otro, los hombres de O'Hara caían en las trampas dispuestas. Algunos se precipitaron en fosos camuflados, otros quedaron atrapados en redes al caer de escaleras. Gritos de dolor y maldiciones se mezclaban con el estruendo de los disparos. Miguel lanzaba metódicamente bengalas, creando la ilusión de que los atacantes eran muchos.
Su experiencia militar convirtió simples medios pirotécnicos en efectivas armas de desmoralización del enemigo. «Detrás de ti», gritó alguien, y al momento siguiente Miguel sintió movimiento a su espalda. Se giró justo a tiempo para bloquear el golpe de Donovan. El corpulento matón había conseguido llegar de algún modo a la galería y ahora se cernía sobre él como un oso enfurecido. Se inició una feroz lucha. Miguel recordaba a este hombre, fue quien lo golpeó en su propia casa. Ahora era el momento de la revancha. Una serie de golpes precisos al plexo solar, una zancadilla, y Donovan se desplomó con estruendo, cayendo sobre un montón de chatarra metálica. El humo se disipaba gradualmente. En el suelo del almacén yacían en diversas posturas los matones gimiendo. Algunos intentaban arrastrarse hacia la salida, otros simplemente estaban sentados, apoyados contra la pared, sujetándose partes magulladas. Impresionante, la voz de O'Hara surgió de algún lugar en la oscuridad, simplemente impresionante. Miguel se giró bruscamente. O'Hara estaba en un rincón alejado de la galería, empuñando una pistola. Su traje gris permanecía impecable, como si todo el caos anterior no le hubiera afectado. «Sabes, esperaba algo así», continuó dando un paso adelante, «pero no pensé que fueras tan ingenioso». Suelta el arma, Miguel ya calculaba opciones de ataque. «¿Para qué?», O'Hara sonrió, «para pelear como hombres buenos y insistes». Para sorpresa de Miguel, realmente arrojó el arma. Y al momento siguiente atacó con la velocidad del rayo profesionalmente sin un solo movimiento superfluo. Se desató un terrible duelo. O'Hara no peleaba como un matón cualquiera, su técnica había sido perfeccionada durante años de entrenamiento. Cada golpe buscaba el máximo daño. Miguel apenas lograba bloquear los ataques más peligrosos. Giraban por la galería intercambiando golpes. La sangre palpitaba en las sienes, la respiración se volvía ronca. En algún momento, O'Hara ejecutó una serie de combinaciones relámpago y Miguel quedó acorralado contra la barandilla. «No está mal para un camionero», exhaló O'Hara, preparándose para asestar el golpe decisivo. «Para un infante de marina», le corrigió Miguel y contraatacó. La técnica que utilizó no se enseñaba en escuelas comunes de artes marciales. Era una técnica especial, conocida solo por los miembros de inteligencia de la infantería de marina. Agarre, barrido, lanzamiento, O'Hara salió despedido hacia la pared opuesta, pero en el último momento se retorció como un gato. ¿Dónde aprendiste ese movimiento?» Su voz sonaba diferente, con un toque de sorpresa. Tercer Batallón de Inteligencia de la Infantería de Marina, Miguel adoptó una postura de combate. Kandahar, 2015. O'Hara se quedó inmóvil. Por primera vez en toda la noche, su rostro perdió la imperturbabilidad. Tercer Batallón, bajo el mando del coronel Higgins. «¿Y cómo sabes?» Pero Miguel no pudo terminar. O'Hara atacó de nuevo, ahora utilizando las mismas técnicas que él. Se enzarzaron en un último combate, dos luchadores profesionales, dos infantes de marina. Golpe, bloqueo, agarre. Un tirón final y O'Hara quedó en el suelo, inmovilizado por la rodilla de Miguel contra el piso metálico. «Ríndete», gruñó Miguel, retorciéndole el brazo. «Charlie 1-1», pronunció inesperadamente O'Hara entre dientes apretados. Miguel se sobresaltó como si le hubieran golpeado. Era el indicativo de su pelotón en Kandahar. «¿Quién demonios eres?» Michael O'Hara, primer batallón de inteligencia de la infantería de marina, dejó de resistirse. El Golfo 91, mismo cuerpo, diferente guerra. Miguel aflojó lentamente su agarre. O'Hara se sentó frotándose el hombro. «Sabes, me di cuenta de inmediato que eras militar», sonrió con ironía. «Estas trampas, poníamos iguales en Kuwait». Se instaló un extraño silencio. Dos exinfantes de marina se miraban, uno cubierto de moretones y rasguños, el otro con el labio partido, pero aún con el traje impecable.
¿Cuánto realmente? Preguntó finalmente Miguel. ¿Qué? ¿Cuánto debe ella? La cantidad real sin intereses ni pretensiones. O'Hara guardó silencio, observando a sus hombres derrotados abajo. 12 millones, pronunció finalmente, más la memoria USB con los datos. Miguel asintió y se puso de pie. Te doy mi palabra de marine, la deuda será pagada completamente. O'Hara lo miró atentamente, luego también se levantó. Tu palabra de marine, dices, se frotó la barbilla, sabes, nunca he conocido a un marine que la rompa. Capítulo 5, un nuevo comienzo. Historia ama la ironía. La venta del imperio que Sofía había construido durante 5 años tomó apenas 3 semanas. Estaba sentada en su despacho, que ya empezaban a vaciar de muebles, firmando metódicamente documentos de venta de las tiendas Pure Wheat. Cada firma los acercaba a la libertad, pero al mismo tiempo resonaba con un sordo dolor en algún lugar de su pecho. Después de todo, había invertido en este negocio no solo el dinero robado, sí. El último contrato, señora Hernández, un abogado de edad avanzada con gafas redondas, le tendió otra carpeta. Después de esto, la cadena de tiendas de novias pasará oficialmente a los nuevos propietarios. Sofía se detuvo un momento, mirando las líneas perfectamente rectas del contrato. 11,5 millones de dólares, casi toda la suma que una vez había robado a O'Hara. El medio millón restante, ella y Miguel lo habían reunido vendiendo la casa, los coches y todas las posesiones de valor. Perdone que pregunte, el abogado tosió discretamente, pero está segura de su decisión. El negocio prospera, los indicadores crecen. Más que segura, Sofía puso la última firma. A veces hay que soltar el pasado para seguir adelante. El viejo almacén los recibió con frescor y olor a metal. Sofía se estremeció involuntariamente, recordando los acontecimientos de hace 2 semanas, el humo de las bengalas, los gritos de los hombres de O'Hara, los sonidos de la lucha. Ahora estaba silencioso, solo el viento silbaba por el techo y en algún lugar goteaba agua. Miguel permanecía a su lado, sujetando firmemente un maletín de cuero con el dinero. Su rostro casi había sanado, solo bajo el ojo aún amarilleaba un viejo moretón. Sofía notó cómo sus dedos temblaban nerviosamente en el asa del maletín. Era la primera vez que veía a su marido tan tenso desde aquel día. O'Hara apareció sin ruido, como si se hubiera materializado de entre las sombras. Solo, sin guardaespaldas, como habían acordado. Con su traje gris perfectamente entallado de Brioni, parecía un elemento extraño en este lugar. Ya empezaba a echar de menos este encantador sitio, sonrió, recorriendo el lugar con la mirada. Espero que esta vez nos ahorremos los efectos especiales. 12 millones en efectivo. Miguel dio un paso adelante, tendiendo el maletín y la memoria USB con los datos. Todo como acordamos. Puedes comprobarlo. O'Hara aceptó el maletín con un ligero asentimiento. Lo abrió sin prisas, sacó varios fajos, hojeó los billetes. Sabes, Hernández, hablaba sin levantar la vista del dinero. En mi negocio raramente encuentras personas que realmente cumplen su palabra. Normalmente intentan regatear, amenazar o simplemente desaparecer, pero que así, honestamente, devuelvan hasta el último centavo. Es palabra de marine, respondió Miguel. Sí, palabra de marine. O'Hara cerró el maletín y miró atentamente a Sofía. Te elegiste un marido digno, querida. Lástima que nuestro encuentro comenzara no del todo bien. Sofía solo se apretó más contra Miguel. O'Hara dio varios pasos hacia la salida, pero de repente se detuvo. Por cierto, Hernández, he oído que querías comprar tu propio camión, comenzar tu propio negocio. Miguel se tensó. Así era, ¿qué importa? O'Hara se dio la vuelta y, sorprendentemente, le tendió un fajo de billetes del maletín. Aquí hay aproximadamente 2 millones. Ahora es tu dinero, Marine, no de tu esposa. Su deuda está saldada. Estoy seguro de que le darás un buen uso. Cómprate un camión, comienza un negocio honesto.
¿Por qué haces esto? Miguel no se apresuró a tomar el dinero. Porque gente como tú debe dedicarse a lo suyo, no trabajar para otros, O'Hara se encogió de hombros. Considéralo una inversión en un hombre honesto y un hermano de armas. Miguel aceptó lentamente los fajos, como si pudieran explotar en cualquier momento. Gracias. No es nada, O'Hara se dirigió hacia la salida. Y sí, si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Siempre tengo trabajo para un marine y un hombre que cumple su palabra. Sus pasos se apagaron en la oscuridad de los almacenes, dejando tras de sí un silencio resonante y un ligero aroma a colonia cara. Los meses siguientes volaron como un solo día. Miguel se sumergió por completo en la creación de su propia empresa de transporte. Comenzó con un camión, un flamante Peterbilt 579, que eligió con tanto cuidado como si estuviera comprando una nave espacial. Turner Logistics, Sofía pasó el dedo por la inscripción recién pintada en la puerta del camión. Suena sólido. Esto es solo el principio, Miguel sonrió, abrazando a su esposa. En un año tendremos toda una flota. Tenía razón. Al final del año, la compañía ya contaba con 5 camiones y un flujo estable de pedidos. O'Hara cumplió su palabra. Varios contratos importantes llegaron precisamente a través de sus contactos. El pequeño pueblo costero de Astoria, en Oregón, lo eligieron al azar. Simplemente señalaron con el dedo en el mapa. La pequeña casa blanca en el acantilado necesitaba reformas, pero las vistas al océano desde la terraza compensaban todos los inconvenientes. Sofía disfrutaba de su nueva vida como ama de casa. No más reuniones de negocios, contratos y contabilidad interminable. Solo el hogar, el jardín y la espera de su primer hijo. Quiero un niño, decía, colocando macetas con flores en el alféizar, tan terco y honesto como su padre. Miguel solo sonreía, pero ella notaba con qué ternura acariciaba su vientre creciente cuando creía que ella dormía. La oficina de Turner Logistics se ubicó en un pequeño edificio en el centro de la ciudad. Miguel pasaba allí la mayor parte del tiempo cuando no estaba en ruta. Sofía a veces le llevaba el almuerzo casero y se quedaba largo rato sentada en el sofá de un rincón, observando cómo su marido trabajaba con documentos o hablaba con los conductores. «Sabes», dijo un día, «nunca te había visto tan completo, como si por fin hubieras encontrado tu lugar». Tal vez miró pensativo por la ventana donde estaban aparcados sus camiones. Simplemente ahora sé con certeza que todo esto es honesto, ganado con mi propio esfuerzo y no, se interrumpió. Sofía se levantó y lo abrazó por detrás. El pasado quedó atrás, ahora tenemos una nueva vida. En vísperas de Navidad, cuando la primera nevada cubrió los tejados de Astoria con un manto plateado, el cartero les entregó una tarjeta. Un simple sobre blanco sin remate. Dentro, una fotografía de Las Vegas nocturno y una breve inscripción. Semper Fi. PD, he oído que pronto tendrán un nuevo miembro en la familia. Si es niño, enséñenle a mantener su palabra. Si es niña, enséñenle a elegir hombres como su padre. PPD, por cierto, Hernández, tus chicos hacen un excelente trabajo con las entregas. No había firma, pero no era necesaria. ¿Qué piensas? Sofía le tendió la tarjeta a su marido. Miguel estudió atentamente el mensaje, luego sonrió. Sofía se rió y se apoyó en su hombro. Fuera caía la nieve, en la chimenea crepitaban los leños y en algún lugar del fondo de la casa sonaba suavemente música navideña. Su nueva vida apenas comenzaba y por primera vez en mucho tiempo era un comienzo verdaderamente honesto. En algún lugar de Las Vegas, en un despacho en el último piso de un rascacielos, Michael O'Hara colocaba en una estantería una fotografía en un marco sencillo. Una imagen de 2 jóvenes marines con equipo completo frente a montañas afganas. En el reverso, con tinta descolorida, estaba escrito «Semper Fidelis» y siempre fiel.
Sonrió para sus adentros y volvió a estudiar el informe sobre transporte de carga. En la primera página ponía Turner Logistics, estadísticas de entregas del trimestre. Las cifras hablaban por sí solas, el negocio de Miguel prosperaba. Un hombre honesto en su lugar, pensó O'Hara, quizás no todo esté perdido en este mundo.